Pues llegamos así al final de esta serie de estudios bíblicos que hemos desarrollado en torno a la bondad de Dios para los elegidos. Un título un tanto paradójico nos puede parecer porque se centra precisamente en todas esas situaciones de dolor y de sufrimiento por las que también los hijos de Dios pasamos, ¿verdad? Los elegidos pasamos por ahí. Y cada uno de los títulos que hemos visto, a la luz de la esperanza que tenemos en Dios y a la luz de la perspectiva que Dios nos da sobre la vida, como todas esas cosas que nos parecen terribles realmente acaban siendo eclipsadas por algo mejor, como la muerte es eclipsada por la vida, como diría el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? También como el duelo es absorbido o superado por la alabanza o las preguntas e interrogantes que nos generan esas situaciones tan difíciles, como esas preguntas son de alguna manera superadas o eclipsadas por la acción de Dios, pero también como la confusión es eclipsada por la gracia, como la contaminación, a veces todos esos malos pensamientos y todas esas sombras que se nos generan en nuestro interior cuando, como dice el apóstol Pedro, anhelamos la palabra de Dios como esa leche materna que anhela el bebé, como pues esa contaminación es eclipsada por la dedicación. Y como también el desamor que a veces se nos genera, cuántas personas, cuántos creyentes se han distanciado de Dios, han sufrido como un episodio de desamor, precisamente porque esas pruebas le han llevado a ese camino, ¿no? Y, o mejor dicho, la actitud de ante esas pruebas, pero cómo eso es eclipsado por un amor incondicional de parte de Dios y cómo la resistencia también es eclipsada por una actitud de recibir. Cuando tenemos una actitud receptiva de parte de lo que Dios trae para nuestras vidas. Mirad, como decía, todas estas cosas terribles, lo que es la muerte, el duelo, el sufrimiento, la inquietud, el desasosiego, la falta de paz, todo lo que nos generan a veces esas terribles pruebas por las que pasamos, como digo, no solo la pasan las personas que no creen en Dios, no son cosas que están reservadas para los no creyentes, ¿no? A modo de castigo, sino que son experiencias por las que todos, creyentes y no creyentes, pasamos. Y a pesar de todo, a pesar de que pasamos por las mismas pruebas, podemos experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas, porque su presencia, su palabra, la acción de su Espíritu en nosotros produce el hecho diferencial. Como dice el propio Jesús en Mateo en el capítulo 5, es Dios quien hace salir el sol sobre justos e injustos y llover sobre buenos y malos. Es decir, eh, todas estas cosas nos acontecen a todos, pero como digo, el hecho diferencial lo produce la fe en Dios. Mirad, las mismas pruebas eran las que estaban atravesando aquellas iglesias a las que el apóstol Pedro se dirige en esa primera epístola que hemos estado examinando en estas semanas. Hemos visto algunas porciones de esa carta tan especial y que va dirigida a aquellos que están precisamente en un contexto de persecución, en un contexto de prueba, en un contexto en el que ellos ya han visto morir a creyentes, que ya han visto cómo los creyentes también sufren consecuencias por el mero hecho de ser creyentes. Es decir, que todas esas pruebas están ahí. Y por eso Pedro les escribe esta carta en un tono de esperanza para que ellos, a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades, no pierdan su fe, no pierdan su ánimo, porque Dios les va a dar la victoria final. Y fijaos, eh, Pedro empieza dirigiéndose a todos aquellos que están esparcidos por las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Pero ya
cerrando la primera sección de esta primera carta que Pedro escribe, concluye o va concluyendo con una reafirmación de la identidad de aquellos que a lo mejor más desarraigados se sienten o con menos identidad se podrían sentir, porque cuando uno está fuera de su tierra, fuera del contexto en el que uno se ha criado, pues realmente uno se siente sin raíces y a veces, pues eso, hasta su identidad queda en entredicho. Pero precisamente por ello, Pedro les escribe estas palabras que además las conocemos muy bien en el capítulo 2, versículos 9 en adelante. Les dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Así que es un reforzamiento de su identidad. Linaje escogido. Fijaos, cuando a alguien le dicen que tú eres un linaje escogido, que has sido seleccionado y nada más y nada menos que por Dios, que perteneces a un linaje real, pues eso tiene un peso muy grande en la identidad de uno, que eres real sacerdocio. La verdad es que con cada uno de estos títulos podríamos pasar toda una lección, ¿verdad? Precisamente el de real sacerdocio es uno de los versículos que se emplea para afirmar uno de los aspectos que forman nuestra identidad como creyentes bautistas, ¿verdad? El hecho de que creemos en el sacerdocio universal, real sacerdocio. No estamos esperando que un sacerdote, alguien especial, alguien que se siente mediador entre Dios y el pueblo actúe. No, Jesús ya rompió ese velo que nos separaba de Dios y tenemos acceso directo a Dios, al Padre, a través de Jesucristo. Y nosotros somos ya esos sacerdotes, porque podemos hablar directamente con Dios y no necesitamos ningún intermediario. Somos nación santa, es decir, una nación escogida, apartada, un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Por lo tanto, esa identidad que Pedro está dando a esos creyentes esparcidos por Asia Menor es la misma identidad que nosotros tenemos y por la cual nos podemos sentir más que privilegiados, ¿verdad? Ahora bien, hay una finalidad en todo ello. No es simplemente el que nos sintamos especiales, no. Quien realmente es especial es el que nos escoge, que es Dios. Y Él nos escoge y nos llama y nos hace ser linaje escogido, real sacerdocio, etcétera, para que anunciemos o proclamemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos olvidemos que Dios es el Dios de la gracia y el Dios de la misericordia. Y como escuchaba a una de nuestras hermanas en la fe, ella recordaba una de las lecciones que tuvo de parte del pastor Antonio para diferenciar lo que era gracia de misericordia. Y recordaba que la gracia era aquello que Dios nos daba sin merecerlo. Y la misericordia es aquello que Dios no nos da aunque lo merezcamos. Es decir, que Dios es paciente y misericordioso con nosotros. Bueno, cerrando ya este tema, quisiera acabar con una experiencia que estas semanas pasadas tuve. Pude asistir a una conferencia de alguien que había pasado por una prueba muy dura, quizá una de las pruebas más duras por las que cualquier ser humano pueda pasar, la pérdida de un hijo. El teólogo y filósofo Francesc Torralba compartió una conferencia y se me quedaron grabados algunos de los aprendizajes que él fue realizando a través de esa dura experiencia.
Él nos compartía la idea de que uno aprende a ser humilde, de que hoy está y mañana no está, de que la vida es efímera, de que no somos tan fuertes como creemos, de que a veces pensamos que nos comemos el mundo porque pensamos que tenemos una buena salud, una salud financiera, etcétera, pero realmente eh, mm, hemos de tener una actitud humilde porque no hay una firmeza, una certeza más allá de Dios que nos pueda sustentar en este mundo. Por otro lado, también aprendió acerca de la compasión, la misma que él recibió la misma noche que fue abrazado por personas que no le conocían y que se acercaban con una empatía total porque entendían aquel cuadro dramático por el que él estaba pasando. Aprendió también de la magnanimidad, es decir, dedicarnos a lo que verdaderamente merece la pena y dejar pasar aquellas otras cosas que no merecen la pena. Él recitó esta frase: me dedicaré a lo que es grande y noble. Creo recordar que era una frase de Søren Kierkegaard, un teólogo también muy conocido. Y también aprendió de que la vida no es, como algunos piensan, una línea, no, es un segmento que tiene principio y que tiene fin. Y cuando vivimos la muerte de un ser querido, esto lo aprendemos y lo aprendemos de manera fortuita. Y por último, que todos en esos momentos buscamos elementos de fortaleza en los que apoyarnos. ¿Sabéis? Él encontró la fortaleza en la palabra de Dios. Se refugió en la palabra de Dios y pudo experimentar cómo esa palabra fue día a día, a través de las promesas de Dios, fue fortaleciéndole hasta poder superar una situación que, de no haber sido así, le hubiera arrastrado al abismo. Mirad, a lo largo de todas estas semanas hemos recibido mucha información, tanto a través de los capítulos de la serie, como también a través de las lecciones y los encuentros que hemos tenido de grupos ADN. Hemos recibido muchísima información de cada uno de esos temas, pero no necesariamente eso es aprender. El aprendizaje se produce cuando transformamos todo eso en experiencia. Ahí es cuando aprendemos. Y quisiera de todo corazón que pudiéramos aprender de todo lo que hemos ido abordando a lo largo de estas semanas. Quisiera finalizar con dos preguntas. ¿Qué nos enseña el modelo de Jesús al respecto a todo lo que hemos estado abordando? Respecto a las pruebas, las tragedias, las situaciones duras de la vida. Y en segundo lugar, ¿qué papel como individuos, pero también como comunidad, estamos llamados a desarrollar? Bueno, espero que puedan ser unas dos preguntas interesantes para abordarlas en vuestros grupos. Que el Señor os bendiga y que tengáis un tiempo de mucha bendición para vuestras vidas. Nos vemos en la siguiente serie de estudios. Que el Señor os bendiga.